El efecto mariposa, se trata de toda aquella acción, grande o pequeña, que conlleva a un evento que generará un cambio significativo al cabo de los minutos, horas, días, meses o años siguientes. Un conocido ejemplo es el de Henry Tanday, un soldado británico que participó en la Primera Guerra Mundial y tuvo la oportunidad de matar a un soldado enemigo, pero decidió no apretar el gatillo. Ese soldado al que Tanday le perdonó la vida, años más tarde se convertiría en canciller de Alemania y una de las figuras de la Segunda Guerra Mundial, siendo sus acciones historia por todos conocida. Pasando a un tema menos trágico, el fútbol argentino y sobre todo, un club en particular, vivirían su propia experiencia. Antes que nada un poco de contexto antes de poder llegar al tema en sí. Desde sus inicios, el fútbol argentino ha atravesado por varios cambios en los modos de disputa de sus torneos de primera división. Desde 1985 dejarían de disputarse los torneos denominados Metropolitano y Nacional, siendo el último de estos el Torneo Nacional 1985, obtenido por Argentinos Juniors, para pasar a disputarse en modo temporada europea, siendo el campeonato de 1985-86 el primero en llevarse a cabo bajo este formato. Luego del campeonato de 1989-90, la Asociación del Fútbol Argentino cambiaría las reglas. Ahora habría dos torneos de una rueda cada uno, denominados Apertura, disputado desde agosto a diciembre, y Clausura, disputado entre febrero o marzo a junio. Cada rueda tendría un ganador, pero el campeón de la temporada 1990-91 debía definirse en una final a ida y vuelta entre dichos ganadores. Así, Newell's Old Boys, ganador de la Apertura 1990, venció por penales 3-1 a Boca Juniors, ganador del Clausura 1991, luego de que la llave quedara igualada a 1, quedándose con el título y obligando a Boca a esperar por lo menos un año más. Para la siguiente temporada, la 1991-92, se decidió que el vencedor de cada rueda fuese proclamado campeón de primera división. Así, el fútbol argentino, esta vez por motivos ajenos a los cismas y las ligas paralelas, pasaría a tener dos campeones por temporada, siendo los primeros afortunados River Plate, campeón de la Apertura 1991, y Newell's Old Boys, campeón del Clausura 1992. Así se mantendría todo por más de 2 décadas, con solo un cambio. En la temporada 2012-13 el torneo Apertura pasaría a llamarse Inicial y el Clausura pasaría a denominarse Torneo Final. Luego del torneo final 2014, obtenido por River Plate, siendo este el último título de primera división para el millonario hasta la fecha, se tomaría una decisión insólita y que sin pensarlo, acabaría afectando el futuro de ciertos clubes. Dicha decisión constaba de un torneo de transición que serviría para reacomodar el calendario del campeonato local y pasar a jugar un solo torneo, que daría inicio en febrero y culminaría en noviembre, aunque debido a las liguillas por cupos a copas internacionales acabaría oficialmente en diciembre. Y hasta aquí pensarás que no hay nada de malo, pero he de decirte que la idea era llevar a cabo dicho torneo con 30 equipos en primera división. No, esto último no fue, ni es a día de hoy, una broma. Esta es la razón por la que aún desde la sede de la casa madre del fútbol argentino se vuelven locos tratando de enmendar este error y así volver a tener 20 escuadras en primera división. ¿Cómo se lograría esto? Al ser el campeonato del segundo semestre de carácter transitivo, aunque también tendría a su campeón, no habría descensos y se dividiría a los equipos de la segunda división en 2 zonas de 11 equipos cada una, en donde los primeros 5 de cada zona ascenderían. Ya para el siguiente año, y tomando conocimiento del gran problema que sería organizar el calendario del nuevo torneo, se determinó que se jugaría en modo todos contra todos a una sola rueda, a excepción de los clásicos, que se disputarían 2 veces, para así completar 30 fechas. Al siguiente año se jugaría un nuevo torneo de transición para reacomodar el calendario al estilo europeo, dividiendo a los 30 equipos en 2 zonas de 15 en la que los primeros de cada zona avanzarían a la final por el título. Ya para la temporada 2016-17 todo parecía alcanzar un orden y el campeonato pasaría a disputarse a una sola rueda, todos contra todos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que se viene y de lo que voy a hablar.
Para la temporada 2018-19 del campeonato, todo parecía ir normal, pero había un pequeño problema. El torneo, ya con 26 participantes en la división de honor, culminaría el 7 de abril, dejando casi 2 meses de inactividad. Rápidamente, desde Superliga cranearon una idea que solucionaría ese vacío. Un torneo en formato Copa de Liga, algo así como una Carabao Cup, pero criada a Manaos e inflación, denominado Copa de la Superliga, que sería exclusivo para todos los equipos de primera, incluso los que al haber finalizado el campeonato descendieron a segunda. Ya parchado el problema de calendario y con todo listo, el nuevo torneo dio comienzo una semana después de culminada la Superliga 2018-19. ¿Recuerdan que dije que incluso los equipos descendidos participarían? Tigre, que parecía estar condenado al descenso varias fechas antes, logró llegar con vida a la última fecha, donde a pesar de vencer a River Plate por 3-2, no pudo mantener la categoría. A pesar de esto, tendría su lugar en el nuevo certamen. Si bien debido a su caída a segunda, se pensaba que los de Victoria no estarían bien anímicamente para afrontar este compromiso, pasó exactamente lo contrario. El Matador haría su debut enfrentando a Colón de Santa Fe, con el cual igualó sin goles en la ida, derrotándolo 3-2 en la vuelta. En octavos se cruzaría con Unión. El Tatengue se impondría 2-1 en la ida, pero el Matador revertiría la serie al vencer por 3-1 en la vuelta, pasando con un global de 4-3. En cuartos daría la gran sorpresa al derrotar al vigente campeón de primera, Racing Club, por 2-0 en la ida. En la vuelta, la Academia igualaba la serie con el mismo marcador y todo parecía irse a los penales, pero a los 89 minutos, Matías Pérez Acuña le dio la clasificación a los de Victoria. Allí lo esperaba Atlético Tucumán, que venía de derrotar por gol de visitante a River Plate. En la ida Tigre no tuvo piedad del decano y le propinó un 5-0 que decantaba la llave a su favor. La vuelta fue otro triunfo, esta vez por 1-0, cerrando así uno de los cruces más disparejos de la competencia, siendo el otro el 7-1 global de River sobre Aldosivi. En la final debería enfrentarse a Boca Juniors, que había comenzado de buena forma, pero que en sus últimas llaves había tenido dificultades para pasar. Dichos equipos no eran desconocidos el uno para el otro, ya que habían tenido cruces importantes años atrás. En el triangular de desempate por el título de la Apertura 2008 el Matador volvió a vencer al Xeneize, ya lo había hecho en el torneo regular, por 1-0, pero por diferencia de gol el campeonato quedó en manos de Boca. Al igual que en el torneo del 2015, donde el cuadro azul y oro derrotó 1-0 a los de Victoria, resultado que sumado a la caída de su escolta Rosario Central le permitía proclamarse campeón a falta de una fecha del final. El partido definitorio, jugado en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, acabaría 2-0 en favor del Matador, que lograría ponerse en ventaja a los 24 minutos gracias al gol de Federico González. 8 minutos más tarde, Lucas Hanson de penal pondría el 2-0 definitivo que le daba a los de Victoria la primera estrella de su historia. La edición de este año debió ser cancelada luego de disputarse la primera fecha, por la pandemia, dejando así inconclusa la segunda y última ocasión en la que este torneo vería la luz, ya que al disolverse la Superliga Argentina de Fútbol, con ello llegan a su final los torneos organizados por esta entidad, la ya mencionada Copa de la Superliga y el Trofeo de Campeones, privándonos de ver si algún equipo por fuera de los 5 grandes lograría quedarse con un lugar en el podio de campeones. Si te paras a pensar, aquello que comenzó como una idea tremendamente estúpida, pero que por alguna razón fue aprobada, acabaría años más tarde dando lugar a un torneo que se organizó para rellenar un hueco en el calendario, creado a consecuencia de esta decisión, y a la postre nos sorprendería al ver a un equipo en el que pocos creían convertirse por primera vez en campeón. De no haber sido por esa idea estúpida, quizás, y esto es solo especulación de mi parte, Tigre aún no hubiera saboreado las mieles del éxito. Y todo porque a alguien se le ocurrió que sería una genial idea tener a 30 equipos en primera división.